bienvenidos. Buenas noches. Antes de empezar con los relatos, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta oírlos. Sin más que decir, comencemos. Quiero contarles una experiencia que me sucedió hace aproximadamente un par de años. Soy del Estado de México. Me sucedió cuando tenía yo una jornada de turno de la tarde. Había entrado a las 3 de la tarde y la jornada pasó normal. Una hora antes de finalizar, nos dispusimos a platicar unos compañeros, jefe y yo, que nos llevábamos bien. Nos pusimos a platicar de diversos temas. La verdad que convivimos un buen ratito antes de finalizar nuestra jornada. Y cuando llegó las 11 de la noche, ya era hora de irnos. Así que nos dispusimos a retirar. Nos despedimos y cada quien se retiró a su casa. Así que yo también me retiré y tomé mi motocicleta y me regresé a mi casa, ya que mi mamá me tenía preparado una cena que me había hecho mi comida favorita. Así que no quise perder tiempo, ya que mi mamá me estaba esperando. Y aparte yo ya tenía yo hambre y ya me sentía yo cansado por la jornada. Así que emprendí el camino y yo trabajaba en una zona céntrica. Mi casa me quedaba como a una media hora, pero tenía que tomar una carretera federal que eran más o menos como unos 15 kilómetros de camino. Así que cuando entré a la carretera, vi que la carretera estaba sola, casi no había autos. Así que sentí que yo casi era el único. Me fui a una velocidad moderada, no quise irme rápido, quise irme relajado. A unos pocos kilómetros que yo iba, pude ver que del lado izquierdo salió un hombre como de unos 40 años, pero no le pude distinguirle el rostro ya que tenía una vestimenta medio rara, como si fuera un trabajador de alguna obra de construcción, ya que tenía un chaleco anaranjado con reflejantes. Vi que salió de la nada de unas hierbas del lado de la carretera y cruzaba la carretera corriendo hacia el lado izquierdo, hacia un pequeño camellón. No le tomé importancia, ya que a la distancia estábamos como a unos 10 metros y yo iba moderado, así que no me espanté. No le di importancia porque pensé que era un loco o era alguien que necesitaba cruzar. Así que decidí seguir con mi camino. Seguí y unos pocos kilómetros después, como a unos 6, ya casi llegando a la entrada para entrar a mi colonia, veo que de repente otra vez del lado izquierdo salió esa misma persona y también cruzó corriendo hacia el lado izquierdo de la carretera. La verdad que me empecé a asustar, me dio escalofríos y se me pararon los pelos de punta, ya que yo no lo podía creer de que fuera la misma persona de que lo había yo visto kilómetros atrás. No sé si lo que vi fue producto de mi imaginación, pero les juro que yo lo vi estando yo en mis cinco sentidos. Así que decidí acelerar un poco el paso y tratar de llegar rápido a mi casa. Gracias a Dios llegué bien a mi casa y ya no pasó nada más.
Cuando llegué, mi mamá me notó asustado, nervioso, ya que también me notó que estaba yo pálido y estaba yo como que temblando. Así que me preguntó que qué me pasaba y le conté lo sucedido. Mi mamá sí cree un poco en los fenómenos sobrenaturales. Así que mi mamá me dice que muchas veces la gente que pierde la vida en las carreteras, sus almas se quedan rondando en las carreteras cuando no pueden pasar a mejor vida o no pueden pasar el plan espiritual, porque saben que no era su momento de irse. Antes de que me sucediera esto, yo era un poco escéptico. Yo como que no creía tanto en esos temas, pero desde que me pasó eso, empecé yo a creerlo. Mi nombre es Reinaldo. Quiero contarles algo que nos sucedió a unos amigos y a mí hace un par de años. Cuando nos graduamos de la universidad, decidimos festejar hacer un viaje a Acapulco, Guerrero. Nosotros somos del Estado de México. Mi amigo Marco pasó por mí a mi casa y después pasamos por mis otros amigos a sus casas. En total éramos 5. Salimos de la carretera ya eso de las 7 de la noche, pues uno de mis amigos salió a esa hora de trabajar. Ya para las 8 la carretera estaba completamente oscura y sola. Íbamos normal en el camino, cuando un amigo nos dijo que había un camino de terracería, que su tío le había dicho por dónde era y que si podíamos tomarlo. Yo no estaba de acuerdo, pues se me hacía arriesgado, tomando en cuenta que ya era de noche, aunque él me juraba que le habían dicho que era seguro y que sus tíos siempre lo tomaban cuando iban a esa carretera. Así que mis otros amigos accedieron. Creyeron que sería divertido ir por el monte en la noche. Querían que algo paranormal lo sucediera para grabarlo. Yo les dije que estaban locos, que yo no creía eso, ya que yo siempre he sido escéptico. Y solo por eso aceptamos y decidimos tomar este camino. Pasaron como media hora y llegamos a la entrada del camino. Mi amigo Marco giró un momento y en un segundo ya estábamos en el camino de terracería. Entre los árboles y el monte sí era emocionante, pero al mismo tiempo era escalofriante, ya que no se veía nada, solo lo que alcanzaba a alumbrar con los faros del auto. Se escuchaban los sonidos de los animales y características del monte. Un amigo empezó a transmitir en sus redes sociales y empezamos a reírnos, a echar relajo, cuando de pronto nos quedamos sin señal y mi amigo ya no pudo transmitir. Estábamos más adentro del monte y en el medio de la nada. Yo me empecé a poner nervioso, me sentía vulnerable, incomunicado, y a mí no me gustaba eso. Siempre fui precavido y por mí me había arrepentido de haber agarrado este camino. Tuve un mal presentimiento, pero más me ganó la emoción y estaba con mis amigos, cuando de repente vimos enfrente que estaba una niña parado en el medio del camino. Mis amigos gritaron,¡cuidado! Le gritamos a Marco, ¡cuidado!
Y ya que mi amigo frenó de inmediato, casi la atropella. Nos quedamos en silencio observándola, pues pensábamos que hacía una niña sola en el medio de la nada y estas horas. Mi amigo empezó a bromear de que era una típica niña fantasma. Le dijimos que se callara, que esto era serio. Nosotros empezamos a pensar que qué hacíamos si seguíamos con nuestro camino o ayudábamos a la niña. Pero así que decidimos ver si necesitaba ayuda. Mi amigo Marco bajó el vidrio y en eso le dijo: ¿qué pasó, niña? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda? Pero la niña no respondió. Así que iba a bajar Marco, cuando de pronto empezaron a aparecerse unos tipos con unas batas como de monje. Iban saliendo de los árboles alrededor de nuestro auto. Y en eso nosotros nos empezamos a poner en pánico, ya que no podíamos verle los ojos, ya que las capuchas les tapaba casi la mitad del rostro. En eso le dijimos a Marco que acelerara, que nos fuéramos de aquí. Pero Marco dijo: pues ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo nos vamos a ir si está la niña enfrente? Pero no nos importaba, ya que pensábamos que la niña era la trampa para que esos tipos nos hicieran algo o intentar hacernos daño. Así que que estaba yo de copiloto, quise apretar el acelerador, ya que Marco estaba completamente paralizado y no sabía cómo reaccionar. Así que yo traté de mover a Marco, pero en eso hizo que Marco perdiera el control y nos estrelláramos en un árbol. Así que todos estábamos en pánico, no sabíamos qué hacer, porque vimos que de repente esos sujetos vestidos de monjes se nos iban acercando y la niña ahí se quedaba. Así que Marco trató de prender el coche, pero no arrancaba. Así que le dio varios intentos, cuando en eso escuchamos un golpe en el techo. Así que después de varios intentos que hizo Marco, logró prender el coche y dimos de reversa. Cuando dimos de reversa vi que lo que había caído al techo había caído. Nos llenó de terror cuando vimos que lo que había caído era un cuerpo sin vida, que no tenía ropa y que tenía varios cortes en varias partes de su cuerpo. Nosotros gritamos de terror. Así que después giramos hacia arriba y vimos una escena horriblemente, de que había una decena de cuerpos ahí colgados, sin ropa y con varios cortes. Así que nos espantamos y decidimos irnos. Marco pisó al acelerador con pánico. Nosotros gritábamos: vámonos, Marco, písale, acelera, porque esos sujetos se acercan. Así que nos fuimos rápido y solamente vimos que los tipos dejaron de caminar y solamente se quedaban ahí mirándonos. Así que nos fuimos, pero de repente vimos que en el camino había púas, como unas púas, como tratando de que nos pocharan el carro. Así que Marco, que era más inteligente, logró esquivar las púas y no llegamos a pisar
ya que traíamos buenos faros. Y en eso después pudimos salir a la carretera y nosotros estábamos en shock. No sabíamos qué pensar, si lo que vimos era real o era producto de nuestra imaginación. Así que después, ya un poco relajados, decidimos pararnos en alguna gasolinera o en alguna primera ciudad que nos paráramos para poder relajarnos, ya que estábamos completamente asustados. Así que después Marco le llamó a sus padres, ya que habíamos recuperado la señal, y en eso le contó lo sucedido. Así que le dijo a sus papás que llamara a la policía y que reportaran lo sucedido. Pero después sus padres nos dijo que no nos regresáramos, ya que le habíamos dicho por dónde íbamos y ya estábamos retirados. Así que decidimos seguir, pero nosotros íbamos traumados. Y solamente nos dijo que la primera ciudad que llegáramos, que nos quedáramos en un hotel. Así que nosotros sí lo hicimos. Llegamos a un hotel, pasamos la noche y después al día siguiente nos fuimos y seguimos con nuestro viaje. Pero la verdad que nosotros nos quedamos traumados. Y después, a reportar eso a la policía fue en vano, ya que la policía no pudo encontrar nada en aquel lugar. No pudo encontrar ni siquiera los cuerpos que habíamos visto. Y no encontró absolutamente nada. Así que nosotros concluimos que si lo que habíamos visto era a lo mejor una secta donde sacrificaban ahí. Pero por todo esto, la verdad que todavía no se nos olvida y todavía nos queda traumados acerca de esta experiencia. Mi nombre es Marco. Quiero contarles una experiencia que me sucedió cuando era más joven. Me pasó a mis dos primos y a mí en la carretera San Juan de los Lagos, Aguascalientes. Nosotros somos de Guadalajara. Íbamos a ver a mi abuela a Aguascalientes, ya que estaba enferma. Nosotros habíamos agarrado camino temprano. Era más o menos como a la 1 de la tarde cuando emprendimos camino. Cuando de repente a una media hora de entrar a la carretera, se me pinchó una llanta de mi carro. Y de pronto la chequé, pero vi que mi llanta ya no estaba en buenas condiciones, ya que ya estaba rompiendo. Así que tuve que conseguir otra y tuve que comprar otra llanta, ya que yo no traía repuesto. Así que tuve que conseguir otra y eso me demandó mucho tiempo. Nos tardamos casi 4 horas. Así que emprendimos, pero ya era muy tarde. La verdad que este problema nos afectó a nuestros planes. Así que continuamos con nuestro camino, pero ya era muy tarde. Ya cuando emprendimos ya eran casi las 6 de la tarde. Así que decidí manejar. Íbamos bien. Empezamos a escuchar música y a platicar. Cuando de pronto a mitad de camino nosotros todos queríamos ir al baño y a buscar algo para comer. Así que decidimos ver si en el camino encontramos alguna gasolinera o alguna tienda para poder ir al baño y comprar algo de comer, ya que teníamos hambre. Pasó como
casi una hora. Y después encontramos una tiendita y al lado estaba una gasolinera. Así que giré y me estacioné enfrente de la tienda. Nos bajamos todos del auto y nos fuimos al baño y compramos comida para poder seguir con nuestro camino. Salimos de aquel lugar ya que ya casi estaba oscureciendo, ya eran casi las 8 de la noche y había poca iluminación y casi en algunas partes estaban oscuras y no veíamos nada. Así que nos subimos al carro, lo encendí y me di de reversa para poder salirme del estacionamiento. Pero de pronto sentí que pegué en algo hacia atrás. Sentí un pequeño golpe. Así que me bajé para verificar a qué le había pegado. Y en eso vi que atrás de nosotros estaba un carro mal estacionado. Más o menos estaba como a 1 metro de mi carro. Pude ver que no le hice nada. Así que decidí averiguar de quién era el dueño. Pero en eso mis primos me dijo que nos fuéramos de aquí antes de que saliera el dueño y se diera cuenta, ya que vimos que su carro no le habíamos causado nada ni un rasguño. Así que les hice caso y así que nos fuimos y continuamos con nuestro camino. Después de casi media hora de camino, estábamos ya un poco retirados de aquel lugar cuando de pronto vi que atrás de nosotros estaba aquel carro que kilómetros atrás le había yo dado el pequeño golpe. Yo pensé que el dueño se había dado cuenta y que quería reclamarme por aquel golpe. Decidí pararme para poder arreglar las cosas, pero en eso uno de mis primos me dijo que no se me ocurriera, ya que podía ser peligroso, porque no sabíamos y no teníamos idea de quiénes iban en aquel auto que iba atrás, o quiénes iban ahí, ya que podía ser peligroso. Así que yo seguí conduciendo, pero vi que aquel auto empezaba a acercarse más y más, cuando de repente sentí que aquel auto me dio un golpe fuerte atrás, que de hecho mi primo que iba atrás salió volando hacia el frente, ya que no traía el cinturón de seguridad. Así que yo pensé si aquel tipo me quería ocasionar pleito, pero yo decidí ignorarlo y seguir manejando. Cuando de pronto vi que aquel auto estaba a pequeños centímetros a mi carro. Yo estaba completamente enojado y asustado y confundido, ya que vi que aquel auto nos quería hacer pleito nomás por el pequeño golpe que le habíamos dado. Así que mi primo, que estaba en el copiloto, sacó su cabeza por la ventanilla y le empezó a gritar que cuál era su problema, que nos dejara en paz o llamaría a la policía. Así que yo traté de conducir un poco más rápido, pero la verdad me daba miedo porque de noche mi vista se me dificultaba a la vista de la carretera, ya que ya estaba completamente oscuro y casi no veíamos nada.
Así que decidí seguir conduciendo, pero de pronto aquel auto nos dio otro golpe. Mi carro no lo soportó y perdimos el control y hizo que nos saliéramos de la carretera. Por suerte pude maniobrar y pudimos quedarnos en la orilla. Gracias a Dios no nos pasó nada a mis primos o a mí, pero en eso estábamos asustados y le dije que les pusiera seguro a las puertas, ya que nosotros vimos que aquel auto se estacionaba atrás de nosotros. Yo me puse en pánico, ya que no sabía quién iba a salir de aquel auto. Así que esperamos para ver si alguien salía de auto, y así fue. De pronto vi que alguien abrió la puerta del conductor, y en eso vi que salió un tipo, pero vi que estaba armado. Se empezó a acercarse hacia nosotros. Nosotros estábamos espantados. Yo tenía pánico porque no sabía cómo iba a reaccionar aquel tipo, ya que vi que estaba armado y estaba vestido como de militar. Era un tipo de más o menos unos 40 años. Así que se acercó y cuando se puso a mi lado, con su arma me tocó el vidrio. Así que me pidió que lo bajara. Uno de mis primos me dijo que no lo hiciera, pero aquel tipo me amenazó y me pidió que lo bajara. Así que me gritaron que lo bajara y yo lo bajé. Y aquel tipo me gritó: "Bájate del auto". Y en eso yo bajé y yo lo hacía. Yo estaba temblando de miedo. Así que mientras lo hacía le pedí disculpas por haberle dado el golpe, que no era mi intención. Pero en eso el tipo me cayó instantáneamente y me dijo que por mi culpa su novia se había puesto loca y había empezado a llorar. Así que yo le repetí que me disculpara, que fue un accidente. Y en eso aquel tipo me golpeó con su arma y caí al piso. Y en eso vi que mis primos empezaron a gritar. Y en eso aquel tipo fue por ellos y los fue a sacar de mi carro uno por uno y los aventó hacia mí y nos pidió que nos pusiéramos de rodillas. Yo sabía que en ese momento era el fin, que nos acabaría con nuestras vidas uno por uno. Y en eso nos empezó a insultar y a decirnos de groserías. Todos estábamos llorando y le suplicábamos a aquel tipo que no nos hiciera nada, que nos dejara ir, que le pagaríamos su golpe si le hicimos daño. No se imaginan el infierno que sentimos, más bien una pesadilla que nosotros tuvimos. Y en eso el tipo nos decía que íbamos a morir. Y de la nada volteó a ver a su coche y nos dijo que otra vez por nuestra culpa su novia se había puesto loca. Y en eso nosotros pensábamos que cómo podíamos razonar con este maldito loco. Tenía una cara de furia que no
podría describirles. Y en eso aquel tipo fue a su carro y vio que sacó algo de su puerta de su copiloto. Y en eso regresó, puso a frente de nosotros. Y en eso vi que lo que traía era una muñeca inflable a tamaño de humano. Y en eso vi que la agarraba y que la besaba como si fuera real. Y que en eso le dijo: no te preocupes, mi amor. Aquí está tu hombre que te va a defender de esos malnacidos. Después se movían de lado a lado. Y en eso supimos que aquel tipo estaba completamente loco. Estábamos perdidos. Pues, ¿cómo podíamos razonar con este maldito loco? Uno de mis primos estúpidamente se le ocurrió burlarse del tipo y decirle que eso era ridículo, que solamente era una muñeca, que cómo podría hacer eso. Y en eso vi que volteaba con su cara de furia extremadamente. Y en eso le apuntó con su arma. Y nosotros cerramos los ojos porque no queríamos ver lo que iba a pasar. Aquel tipo jaló el gatillo, pero sorprendentemente el arma se atascó. Era un milagro. En eso aquel tipo miró su arma y en eso mi otro primo reaccionó y se le fue encima del tipo, tirándolo al piso. En eso aquel tipo empezó a llorar como un niño chiquito de que le habíamos hecho daño a su novia. Mi primo le dio un golpe hasta dejarlo ahí, llorando como un niño aquel maldito loco. Así que yo me fui corriendo a mi carro y traté de encenderlo, pero no encendía. De varios intentos que le di, por fin encendió. Después mis primos se subieron al carro instantáneamente y yo arranqué el carro. Nos fuimos de ahí rápidamente, dejando a aquel tipo loco llorando con su novia. Y después nos fuimos ahí dejándolo, que estaba ahí en el monte, tirado. Así que nosotros nos fuimos rápido. Nosotros todavía estábamos llorando desconsoladamente. No creíamos lo que habíamos visto. Rápidamente yo pude calmarme y solamente lo que quería encontrar era alguna gasolinera o algún lugar donde hubiera luz públicamente para pedir ayuda o llamar a la policía. Así que después de casi 20 minutos de camino pude encontrar una gasolinera y vi que al lado estaba un restaurante. Habían carros y mucha gente. Así que nos paramos y después decidimos llegar y acudir a una cajera para que llamara a la policía. Y en eso, unos minutos después, casi 15 minutos, llegó la policía y nos preguntó de qué nos había sucedido. Así que le contamos lo sucedido de aquel tipo y le contamos de dónde lo habíamos dejado, dónde se había quedado. Y en eso la policía decidió ir con nosotros a aquel lugar donde habíamos dejado a ese tipo loco. Por suerte todavía estaba ahí, tirado, llorando con su novia todavía, con su muñeca.
Así que la policía llegó y lo detuvieron. Después me dijo un policía que lo estaban buscando, ya que me dijo que aquel tipo es un exmilitar, pero que había sido diagnosticado con esquizofrenia hace años. Estuvo recluido en un hospital mental, pero exactamente hace casi un año él se había escapado y había sido buscado porque era una persona completamente peligrosa. Y también me dijo que antes de ser internado, él tenía una novia que meses después había muerto, que también había ayudado a que su enfermedad se agravara. Pero en fin, esta experiencia me marcó por un tiempo. No lo he olvidado todavía. Ya desde ahí entonces, ya nunca quise volver a viajar solo. Solamente lo hago con familiares, amigos o con mi esposa. Pero ya nunca me dio ganas de viajar en carretera solo y menos de noche.